Me es muy grato dirigirme a todos ustedes a efectos de reiterar la invitación a esta jornada de capacitación jurídica dentro de lo que es la Ley 1008, que comienza a su vez desde el lunes 20 de julio de 2020, desde el horario de las 19 horas hasta las 21:30, en donde estaremos analizando de manera puntual cada tipo penal inmerso dentro de la Ley 1008. Para estos efectos, desde el punto de vista doctrinario, analizaremos cuáles son los elementos del tipo objetivo, los elementos del tipo subjetivo, para que se pueda encuadrar esa conducta y efectivamente se configure dentro de ese tipo penal. También estaremos hablando de las excepciones procesales que están inmersas dentro de lo que es el código objetivo, los incidentes más comunes que pueden interponerse en la práctica judicial, más frecuentes y más comunes, reiterándoles dentro de cada tipo penal. Por otra parte, estaremos desarrollando el procedimiento inmediato para los delitos de flagrancia. Estaremos viendo cuándo es el momento oportuno en donde debe existir el requerimiento por parte del Ministerio Público y cuál debe ser el fundamento objetivo de acuerdo al artículo 124 del Código de Procedimiento Penal, en donde el juez de la instrucción cautelar tendría que declarar los hechos inmediatos. Estaremos desarrollando cada una de sus fases, pero también haciendo el análisis forense objetivo y pormenorizado de lo que es la ley 913 o la ley de dominio de bienes en favor del Estado, analizándolo desde la etapa procesal, la etapa de notificación del delito de prensa, la etapa de presentación de pruebas de descargo hasta la sentencia en primera instancia. Un coloquio jurídico al cual nuevamente reiterándole la invitación y con el ánimo de que todos fortalezcamos nuestros conocimientos jurídicos en esta rama penal. ¿Cómo están, estimados colegas? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Un saludo cordial a todos. Ya estamos en Facebook Live. Ya tenemos la atención de todos quienes están participando a esta hora desde diferentes partes del país. Y honestamente, una vez más, queremos darles la cordial bienvenida en un jueves 23 de julio. Un día pues muy importante, toda vez que estamos además recordando la amistad. Por lo tanto, eso hace que el programa del día de hoy sea definitivamente especial, y estas jornadas de capacitación en materia de sustancias controladas 1008 pues sea mucho más agradable, ¿verdad? Porque va a haber un ambiente de amistad y ese ambiente pues lo refleja de manera permanente. Así es que de ese modo nosotros queremos darle la bienvenida y desde acá les saluda, yo soy Marcos Daniel Soluco, en adelante el anfitrión, para que podamos desarrollar todo lo que tenemos en adelante, ¿no? Y haciendo un análisis breve de qué es lo que se ha repasado a partir del día lunes 20 que ha comenzado las jornadas de capacitación. Hemos estado aprendiendo bastante. El lunes hemos comenzado entendiendo cuáles son los tipos penales. Hemos visto también respecto a la imputación subjetiva, la imputación objetiva. Ya para el martes hemos visto también otros temas, ¿no? Los incidentes, las excepciones, el proceso en flagrancia el miércoles. En fin, hoy jueves tenemos un tema trascendental también respecto a la pérdida de bienes, pérdida de dominio de bienes a favor del Estado, y esto regulado conforme la ley 913. En este entendido, pues vamos a tener un curso realmente muy interesante al que están invitados todos, y también la gente que nos sigue mediante Facebook Live. Por supuesto, un abrazo, un saludo grande desde donde se encuentren. Entiendo que el día de ayer había gente también desde Tupiza, había gente desde el Alto, había mucha gente desde Yacuiba. En fin, enlazamos todas partes del país y eso nos agrada de sobremanera, ¿no? Bueno, quiero aprovechar ahora a tiempo de decirles a todos que las presentes jornadas se presentan para ustedes
para que podamos aprender, para que nosotros podamos entender nuevos temas, para poder ampliar también los conocimientos. Les invitamos a cada uno de ustedes que puedan ir formulando, entendiendo las preguntas, posiblemente ampliando los temas. Todo aporte es bienvenido y estas jornadas, la finalidad es esa, el poder aprender, el poder entender los temas, el poder participar. De esa manera todos somos felices y de esa manera hacemos grande este conversatorio y estas jornadas de capacitación en la Ley de Sustancias Controladas 1008. Permítanme enviar un gran saludo desde aquí, bueno, aunque estamos en la misma ciudad, pero virtualmente al doctor Juan José Paniagua Cuellar. ¿Cómo está, querido doctor? Ya estamos a jueves, ¿no? Cuarto día de capacitación, muy interesante. Felicitaciones por todas partes y un éxito estas capacitaciones. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, doctor Marcos Oruco, doctor Denis Torres. Siempre con el agradecimiento por delante a todos nuestros ilustres visitantes, a todas las personas que también se dan cita a este conversatorio. Y bueno, presto a comenzar una vez usted nos dé la anuencia con el tema de pérdida de dominio de bienes en favor del Estado, ya en el penúltimo módulo, antes de finalizar estas jornadas académicas que hemos tenido durante toda esta semana, en donde en el día de hoy trataremos de indicar los aspectos doctrinarios y los fundamentos de esta norma para que mañana tengamos una idea cabal y podamos ingresar a todas las fases procesales hasta la sentencia dentro de este proceso de extinción o de pérdida de dominio. Muy bien, doctor, a tiempo de antecedente, varios colegas me topaban en la calle también y me preguntaban que la visión de la pérdida de dominio de bienes a favor del Estado podían ser de dos tipos, es decir, una visión a partir de la defensa, del abogado de la defensa, y una visión a través de la autoridad jurisdiccional o el Ministerio Público que precautela los bienes del Estado. Entonces, bajo ese ámbito, bajo esa visión es que vamos a trabajar el día de hoy. Excelente, doctor. Y seguimos las instrucciones. Una vez usted nos dé el visto bueno, comenzamos a disertar este tema con la colaboración siempre del doctor Denis Ariel Torres, para que también todos nuestros visitantes en esta plataforma y en esta noche puedan seguirnos con lo que estamos dictando. Les pediría, si es que la tuvieran a mano, la ley 913. Perfecto. La Constitución Política del Estado también, el Código de Procedimiento Penal, ¿no? Que van a ser herramientas esta noche a tiempo de poder aprender y poder elementalmente aprender. Bueno, permítame, para quienes se están integrando recientemente a nuestra señal, el doctor Juan José Paniagua Cuellar, docente de esta noche. Él es abogado titulado con honores a partir del año 2003 en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. También tiene un grado de maestría en Derecho Civil y Procesal Civil, Derecho Tributario y Financiero, en Derecho Constitucional y Acciones de Defensa, con una nota cum laude, todas de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, postulante a doctorado en Derecho Convención en Materia Penal por la UNSA, docente desde el año 2005, supervisor en el Departamento Legal del Servicio de Impuestos Nacionales y juez de sentencia penal desde el año 2011 al 2019. En ese sentido, nosotros tenemos una persona con bastante conocimientos, una persona que nos va a orientar y nos va a dar todas las luces necesarias para que podamos sacar el mejor provecho. En ese sentido, a todos recoger una hoja y un papel, hacer apuntes, porque las capacitaciones para el día de hoy definitivamente van a ser muy, muy, muy importantes. Con todos estos antecedentes, querido doctor José Paniagua, tiene la palabra. Muchas gracias, doctor Marco. Y nuevamente la sugerencia a nuestros ilustres visitantes, si pudieran contar o pudieran tener a mano desde el lugar donde estén, de sus oficinas o desde sus hogares, la ley 913 o la ley de pérdida de dominio de bienes en favor del Estado. Antes de comenzar el tema, le solicito por favor a uno de nuestros organizadores, doctor Denis Torres, si tuviera las láminas, por favor.
Muy bien, como les mencionábamos de manera anterior, el módulo para el día de hoy es la acción de pérdida de dominio de bienes en favor del Estado. Queremos manifestar de que una de las características principales de este proceso autónomo, con la siguiente lámina, doctor Denis, por favor, es de que es directamente lo que busca es la recuperación de los bienes que hubiesen sido objeto del narcotráfico. Más adelante le vamos a estar dando más características. Mientras tanto tenemos estas láminas de apoyo en donde de manera introductoria les trato de explicar en estos cuadros la visión que ha tenido el legislador, en donde trata de hacer un cambio de paradigmas en la represión penal de los ilícitos económicos. Por un lado, al existir la ley 1008, en donde el día lunes estuvimos señalando cuáles son los tipos penales a ser juzgados e inmersos dentro de esa norma adjetiva especial, que directamente tienen una sanción y también 10 multas. En la ley 913, que fue creada el año 2017, tiene como finalidad la recuperación de todos esos activos que han sido producto del narcotráfico. Es decir, aquí hay una gran diferenciación. Se hace una norma autónoma y especial que tiene como característica de manera fundamental el carácter real y la recuperación de los bienes en favor de la sociedad a efectos de que estos bienes puedan rehabilitar a las personas que están en condición de calle o que también fueran víctimas de lo que es las sustancias controladas. Una vez partiendo de esta diferenciación, tanto en lo que es la ley 1008, que directamente busca la pena privativa de libertad en diversos tipos penales a las personas que infrinjan o que adecúen su conducta en esa norma penal, la 913, como les manifiesto, directamente busca la recuperación de esos bienes a través de este procedimiento especial. Vamos con la siguiente lámina, por favor. Una de las características que tiene este nuevo paradigma represor que fue pensado por el legislador antes de la creación de esta ley 913 es el aislamiento y confiscación de los bienes o activos procedentes de este ilícito, la separación procesal del juzgamiento personal y el juzgamiento patrimonial. En este punto es importante hacer hincapié que los jueces de instrucción penal ya no tienen tuición ni potestad sobre los bienes que hubiesen sido objeto del delito y tampoco se los puede decomisar a través de una sentencia por parte de los tribunales de sentencia. Al indicarse dentro de esta norma la ley 913 de que existen tanto los fiscales especializados a través de la unidad de pérdida de dominio como los jueces especializados que una vez se pongan en práctica o la ley del órgano judicial permita que ingresen, tengan la capacitación completa, les da la potestad a los jueces de sentencia. Es decir, en este momento, al no existir los jueces especializados en ley de pérdida de dominio, son los jueces de sentencia, como lo manifiesta la parte transitoria de la ley 913, para que tengan conocimiento de estos ilícitos penales. Y como les manifiesto, uno de los estos puntos que hemos recopilado se los ha tomado de la exposición de motivos que han tenido los legisladores ante la promulgación de esta ley. También hemos considerado dentro de esa idea o dentro de esa exposición de motivos, a efectos de la creación de esta norma, que ha sido la criminalización autónoma del objeto del delito, los instrumentos y sus ganancias. Ya llámense bienes muebles, autos, helicópteros, aviones, lo que ustedes quieran, avionetas, los bienes muebles, llámese todo lo que sean casas, quintas y propiedades, así como también la recuperación de divisa, de dinero, joyas y todo lo concerniente que tenga un valor en el mercado y sea susceptible de apreciación por los 5 sentidos. Vamos con la siguiente lámina, por favor.
Teniéndose estas tres características que se las ha considerado y tratar de ponerlas dentro de la lámina, siguiendo la idea que tuvo el legislador dentro de su exposición de motivos, podemos manifestar que dentro de estos procesos patrimoniales, la ley de pérdida de dominio o el proceso penal de pérdida de dominio tiene una finalidad que directamente es el decomiso taxativo de esos bienes reales y valuables dentro del mercado y que son apreciables por la vista de todos nosotros. Antes de la creación de esta norma, se entendió la necesidad de que exista, en razón a la dificultad de aislar el patrimonio de origen delictivo por su decomiso, que eso, como les manifestaba, antes en una primera instancia se lo veía dentro de la etapa preparatoria por el juez instructor y por los tribunales de sentencia, los jueces de sentencia, en la fase del juicio oral público y contradictorio. Se delimitó de que existía una excesiva burocracia y una deficiencia dentro de estos procesos penales en cuanto al avance, según las estadísticas que llevó adelante el Ministerio Público con sede en Sucre en todos los departamentos. También se consideró de que existía una dificultad de investigar, identificar y cuantificar el patrimonio o rendimientos emergentes de estas actividades ilícitas, en el entendido de que en un 99% de los casos, como se ve en la práctica, estas personas dedicadas al ilícito de sustancias controladas, todos sus bienes los tienen a nombre de terceros o lo que comúnmente se denomina a través de palos blancos, lo que hacía muy dificultosa que esta labor investigativa considere tanto la situación personal a efectos de su detención o no, y tenga que paralelamente hacer otra investigación de estos bienes activos que cuentan estas personas producto de este ilícito. De igual manera, la política legislativa internacional que va dirigida a aislar los patrimonios ilícitos y fases de medidas ampliatorias del decomiso. Se ha considerado mucho la legislación del Perú y de igual manera la legislación de España como la legislación argentina antes de crearse todos los artículos nominados dentro de esta norma especial. Por otra parte, también la alta volatilidad y transibilidad de los capitales financieros, toda vez de que la mayoría de estos o de este dinero proveniente del narcotráfico existe mucha fuga al exterior, es decir, a través de cuentas se lo deriva a diversos paraísos fiscales. Viendo todos esos problemas o falta de objetivos que existían, es de que se crea esta norma. Siguiendo con estos fundamentos, vamos con la siguiente lámina, doctor Denis. Dentro de lo que son las tendencias actuales dentro de la represión de los activos de estos ilícitos, si bien es cierto de que existe el tipo penal de enriquecimiento ilícito que lo estuvimos desarrollando el día lunes, al momento, el primer día de este conversatorio jurídico, también existían los procesos extrapenales de pérdida de dominio de bienes ilícitos, los cuales eran atribución netamente con la Fiscalía, como les manifestaba de manera anterior. En la investigación tenían que hacer una doble función, tanto de recabar los elementos de convicción para demostrar primero la adecuación de la conducta del sujeto al tipo penal y que tenga una sanción correspondiente a través de la recolección de diversos indicios y fundamentación fáctica, y también se les hacía muy dificultoso de igual manera hacer la investigación a efectos de determinar qué activos existían producto de estos delitos. Por eso es que dentro de esta norma especial también se hace una ampliación del decomiso y se distinguen dos fases muy esenciales y primordiales que se las vamos a ir detallando más adelante cuando concluyamos con estas láminas. Dentro de ese decomiso ampliado
vemos de que existe un decomiso equivalente al valor y un decomiso a terceros en base a prueba indiciaria. Ya aquí existe un abandono de la buena fe contractual. Obviamente que a estos terceros poseedores de buena fe, de igual manera, se les brinda el tratamiento para el debido proceso y se les da también el periodo probatorio a efectos de que ellos también puedan presentar sus descargos. Lo que hay que determinarse que dentro de la fase indiciaria o de recolección de pruebas, que es netamente reservada de estas actuaciones, el mismo fiscal puede requerir la intervención de esos bienes o directamente dentro de esta etapa procesal, al momento de la formalización de la demanda, de manera judicial a través de este postulado, le puede pedir al juez de igual manera la anotación preventiva, el embargo preventivo y la notación de todos los dineros o también frutos que dieran estos bienes que han sido utilizados o comprados por el narcotráfico. Es decir, también los bienes que dieran un cierto fruto también se encargan de confiscarlos, y por eso es que se denomina en este punto tercero que dentro de esta norma especial existe una ampliación del decomiso. En cuanto a la buena fe contractual, primero a través de esos actos indiciarios que son netamente reservados, como les manifiesto o como les manifestaba, se procede a la notación preventiva y a precautelar de que esa persona vinculada o que tenga relación directa con esos bienes productos del narcotráfico pueda diluirlo dentro del mercado o pueda hacerlo desaparecer. Vamos con la siguiente lámina, por favor. Les mencionaba que se ha considerado mucho lo que es la legislación española, así como también la argentina y la peruana, a efectos de la creación de esta norma. Ahí les menciono un artículo, el artículo 127 bis de la legislación española, que ha servido mucho como fuente del derecho, esta legislación comparada, para que se cree esta norma, en donde prácticamente este artículo se lo copia en la ley 913. Y vemos que su finalidad es directamente la misma que tiene la norma, que son directamente la pérdida del dominio de estos bienes y ganancias ilícitas del narcotráfico. Básicamente ese es el espíritu normativo. Vamos con la siguiente lámina. Dentro del decomiso a terceros en base a prueba indiciaria están los de buena fe contractual y están los que han tenido una diligencia de vida transaccional. Dentro de lo que es la buena fe contractual, estamos hablando de que las personas que hubiesen adquirido un bien inmueble y no tuvieran conocimiento de cuál hubiese sido el origen antes de que ellos lo tengan en su poder. Si bien es cierto de que ya no se presume la buena fe contractual a través de estas pruebas indiciarias y se anotan de manera preventiva estos bienes o estos frutos que dieran esos bienes, así como los valores y joyas que existieran, también se le da un periodo de prueba a estas personas para que con documentación idónea respaldatoria dentro de un periodo probatorio o dentro de la segunda fase postularia o al momento del desarrollo del juicio oral público y contradictorio, dentro de lo que es la ley de pérdida de dominio, presenten sus pruebas y puedan judicializarlas en presencia del abogado, siguiéndose la inmediación, es decir, que esté tanto el fiscal del Ministerio Público especializado en pérdida de dominio, la entidad coadyuvante que es DIRCABI, como el juzgador y el abogado defensor,
siguiéndose también los lineamientos de continuidad y contradicción. Dentro de esas diligencias de la debida transaccional, se tiene que manifestar el conocimiento, o sea, se tiene que demostrar las diligencias que se han tenido para el conocimiento del origen o el propósito de los bienes de una transacción. Es decir, la necesidad que tenía ese poseedor de buena fe para adquirir ese instrumento que ha sido obtenido en base al ilícito del narcotráfico y de que cayó a sus manos sin ningún tipo de conocimiento. Se debe considerar estos dos aspectos formales y de fondo para presentar las pruebas, o considerar estos dos puntos para presentar las pruebas de descargo por parte de este tercero de buena fe. Vamos con la siguiente lámina. Vemos de que dentro de lo que es la legislación comparada, les reitero, dentro de lo que es la legislación española y argentina, entendemos de que en realidad se ha hecho una copia inextensa de estos artículos dentro de lo que es la ley 913, en donde el espíritu es el mismo. Tratar de recuperar esos bienes, productos del narcotráfico, para que pasen a dominio del Estado y los mismos sean utilizados para la rehabilitación y reinserción de estas personas que han caído en el vicio de este consumo excesivo de estas drogas ilícitas. Vamos con la siguiente lámina. El artículo 71 bis de la ley 913 nos manifiesta en los casos que de legitimación de ganancias ilícitas provenientes de los delitos señalados en el artículo 185 bis, que es el tipo penal para las ganancias ilícitas, se dispondrá el decomiso de los recursos y bienes provenientes directa o indirectamente de la legitimación de las ganancias ilícitas y también de los ingresos y otras ventajas que hubiesen sido obtenidas de ellas. Es como le manifestaba, una de las características principales también que tiene esta ley 913 es de que es una ley especial y es una ley autónoma. Y la sentencia que pueda dictarse a través del postulado y una vez dándose la sentencia dentro de la segunda fase, siguiéndose las reglas del debido proceso, es de que la misma causa de Estado y esta misma sentencia, una vez causando Estado y estando completamente ejecutoriada, puede ir por encima de otra sentencia que se hubiese dictado referida a procesos antes de que exista la ley 913, que eran tratados por los jueces instructores penales, por los tribunales de sentencia o por los jueces de sentencia. Es una diferencia muy importante que se hace necesario de que yo les haga mención a todos ustedes. Situación también de que está plasmada dentro de lo que es el artículo 71 bis, en donde nos hace mención al delito o al tipo penal de ganancias ilícitas provenientes del narcotráfico. Vamos con la siguiente lámina, por favor. Dentro de lo que es la ley 913, con estos antecedentes, en cuanto al objeto que está definido en el artículo 1, tiene como objeto el establecer los mecanismos de la lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas en el ámbito preventivo, integral e investigativo. Es decir, cuando se habla de manera preventiva y de manera integral, es para que las personas que están dedicadas a esta actividad ilícita tengan cuidado y no se estén involucrando en esas actividades por tener el conocimiento de que existe esta norma que se va a encargar y de manera directa a incautarle e embargarle todos esos bienes.
Cuando se habla también de investigativa, por eso tiene el sufijo E, se refiere a que existen los mecanismos de control por parte del Estado o ya sea por parte del mismo representante del Ministerio Público o de igual manera de la Fiscalía para que pueda determinarse cuáles bienes de manera indiciaria han sido obtenidos producto del narcotráfico. También dentro de lo que es el artículo segundo, en su numeral C, o dentro del inciso C, establece lo que es la pérdida de dominio como el instrumento técnico, jurídico y de carácter real, o sea, es decir, es netamente patrimonial, independiente de la responsabilidad personal, en el entendido que es la ley 1008 la que impone sanciones a determinadas conductas, que evite la conducción y el disfrute de los activos de estos bienes de origen ilícito vinculadas a actividades de sustancias controladas. Es como les decía, esta ley autónoma y sumamente especial y de carácter real no tiene nada que ver contra el juzgamiento de una conducta, sino directamente para la extinción de la pérdida del dominio de estos bienes, efectos del narcotráfico, para que pasen a dominio exclusivo del Estado y de una manera preventiva se da a la sociedad para que puedan recuperarse las personas que han sido aquejadas por este vicio. Vamos con la siguiente lámina, por favor. Dentro de lo que es el artículo 67, nos da un concepto categórico de lo que es la ley de pérdida de dominio, indicándonos que es un instrumento jurídico de carácter real y de contenido netamente patrimonial, que consiste en la pérdida del derecho de la propiedad y la posesión de bienes de procedencia ilícita por derivar o estar vinculados a actividades de tráfico o ilícito de sustancias controladas a favor del Estado, sin compensación alguna para su titular, poseedor o tenedor, señalándose los derechos a las personas que hubiesen adquirido estos bienes de buena fe. También se manifiesta cuáles son las partes procesales, situación que se la delimita en el artículo 72, en donde se refiere a que dentro de esta acción de pérdida de dominio, el Ministerio Público es responsable de investigar, interponer, promover y concluir todos estos procesos de pérdida de dominio sobre la base de los elementos recolectados y los afectados, que es la persona sobre cual poseía esos bienes de origen ilícito, como de igual manera para también los terceros de buena fe. Esos serían los sujetos procesales enumerados y establecidos dentro de esta norma especial denominada Ley 913. Vamos con la siguiente lámina. Es importante recalcar cuáles son las características de la acción de pérdida de dominio, que es independiente y especial de cualquier otro proceso. Y no es necesario que el poseedor, propietario o tenedor haya participado en la actividad ilícita que la origina. Es decir, llámese las personas que comúnmente se denominan palo blanco o los poseedores de buena fe. Al decir de que es independiente, un proceso independiente y especial, significa de que tiene su autonomía propia en cuanto a su juzgamiento. Y por eso, a través de la Fiscalía, se crean los fiscales especializados en pérdida de dominio y de igual manera también se ordena para que se haga una abrogación dentro de lo que es la ley del órgano judicial y se pueda, a través de la escuela de jueces, dar la capacitación necesaria a efectos de que existan los jueces especializados en pérdida de dominio y ellos sean en definitiva solamente los competentes o los conocedores de este tipo de procesos. Les mencionaba en un principio de esta disertación y de este conversatorio jurídico de que en la actualidad
estos procesos están siendo de conocimiento por los jueces de sentencia en materia penal conforme a sus facultades conferidas en el artículo 53, habida cuenta de la modificación que ha existido dentro de la ley 1173. Vamos con la siguiente lámina, por favor. El artículo 68 nos establece cuáles son los bienes los que son sujetos a pérdida de dominio. Y se manifiestan, como les dije, de manera elemental, todos los bienes muebles, los bienes inmuebles, las joyas, los frutos que den también esos objetos, productos del narcotráfico, y enumerándolos de manera puntual uno a uno por ellos. De igual manera también establece como una situación de que me llama a mí la atención al momento de que tuvimos conocimiento cuando estábamos dentro de la labor jurisdiccional y empezamos a ver este tipo de procesos y a capacitarnos de manera propia, dándole la lectura de manera integral a estas normas, en donde en el numeral sexto, si los que tengan por favor su texto, o si no, presten atención a lo que establece la lámina, en donde manifiesta que los bienes que se constituyen en instrumentos, medios, productos, o sean de procedencia ilícita vinculados a actividades de tráfico ilícito de sustancias controladas correspondientes a una persona imputada por delitos de tráfico ilícito de sustancias controladas hubieran fallecido con la tramitación del proceso penal. Quiere decir de que también esta norma especial alcanza para los herederos a causa del o por cuenta del causante del decuyos o del heredero. Es decir, si han llegado a heredar estos bienes productos de este narcotráfico, de igual manera esta norma especial de carácter real independiente alcanza y de manera directa hay un decomiso cuando hay elementos indiciarios dentro de la primera parte o la etapa declarada en reserva, ya sea a denuncia de cualquier persona, por investigación del Ministerio Público, de la Policía Nacional o las instituciones del Estado que tienen como finalidad parar y condenar los ilícitos del narcotráfico, tanto en los tipos penales señalados en la ley 1008, como al momento de la creación de esta ley 913. Vamos con la siguiente lámina, por favor. Los tipos de bienes, acciones y derechos, objetos del decomiso y pérdida de dominio. Hemos hecho estas láminas ilustrativas para ponerlas en conocimiento de todos ustedes. Y en base al artículo precedentemente señalado en la lámina anterior, vemos de que se tratan, como les decía, de los activos materiales, llámese casas, vehículos, maquinarias, tierras, mercaderías. Los activos intangibles y los títulos, valores y divisas en moneda virtual y los aportes de capital en créditos e intereses, como también los activos financieros, las acciones derivadas financieras por cuenta financiera, los depósitos a plazo fijo y también los debentures de bonos, un término muy utilizado dentro de la legislación comercial. También alcanza sobre los intereses, como les manifestaba, o los frutos que también puedan dar estos bienes o dentro de la división de cualquiera de estos tipos de bienes que estamos señalando y que lo hemos hecho a través de este cuadro sinóptico para que se entienda el artículo precedentemente que acabamos de dar lectura. Vamos con la siguiente lámina. Dentro de estos tipos de bienes, acciones y derechos, objetos del decomiso, de la pérdida de dominio, pueden estar también las inversiones patrimoniales o las colocaciones de este dinero para que también sean alcanzados a través de los frutos o el rendimiento de este capital, los intereses divididos en proporción a este capital y el ilícito invertido, y las transformaciones, sustituciones y conversiones por el valor equivalente
que han llegado a tener una vez se hubieran iniciado con el dinero producto del narcotráfico. Es decir, dentro de la investigación y en base a esas pruebas indiciarias, dentro de la primera parte reservada o dentro de esta indagación que sigue el Ministerio Público, considera el alcance de todas estas situaciones que se las estamos mencionando. Vamos con la siguiente lámina. A su vez, también se hace importante recalcar cuáles serían estos bienes que no son alcanzados por el proceso de pérdida de dominio. Primera instancia son los bienes adquiridos de buena fe. Obviamente, una vez se presente la prueba fundamental o se presente la prueba sobre la cual se ha dado compra y el respaldo y el justificativo porque es adquirido ese bien y también la necesidad que tenía que contraerse a efectos de que también los adquiridos o los dispuestos sin conocimiento de la procedencia delictiva por haber adoptado todas las medidas de diligencias debidas, demostrando, es decir, la fuente o el respaldo económico financiero o la actividad lícita y la necesidad que tenían para poder o de tener o adquirir ese bien. De igual manera, mediante el pago justo de la pérdida o del valor del mercado que se ha tenido. Es decir, se tiene que demostrar, además de la procedencia lícita para adquirir ese bien, que se ha pagado un justo precio y de que se tenía el total desconocimiento como un producto indiciario partiendo de aquello. De igual manera, están los bienes inembargables conforme a ley. Aquí me hago la siguiente pregunta. Dentro de esta lámina, y lo dejo a manera de debate para más adelante debatirlo con todos ustedes, ilustres invitados y asistentes a este conversatorio. Y el patrimonio empresarial, ¿será que es sujeto o es alcanzado por el proceso de pérdida de dominio? O en su defecto, como lo manifiesta la misma norma, ¿será que no es alcanzado? ¿Por qué? Vamos con la siguiente lámina, por favor. ¿Quiénes son los terceros de buena fe? El artículo 75 nos da una definición y básicamente es la persona que en un proceso tenga el derecho sobre el bien objeto de la acción de pérdida de dominio, el cual podrá personarse e intervenir dentro del mismo y su derecho podrá ser ejercido dentro de lo que es la legítima defensa y lo que son las garantías procesales en cuanto al juzgamiento de una persona. Y en todo momento, incluso hasta en ejecución de sentencia, si es que por algún motivo no ha tenido conocimiento desde que se inició el proceso y el mismo ya está en etapa de ejecución. Vamos con la siguiente lámina. También entendemos de que existe una necesidad de fijar parámetros normativos y operativos para medir y cuantificar una adecuada proporción decomisable de estas utilidades cuando estas emergen de mezclas parciales de capitales lícitos. Es decir, cuando parte de este producto o de este dinero ilícito se mezcla con un capital que tiene respaldo y tiene un colchón financiero y tiene actividades conocidas para que se pueda determinar y de una manera objetiva, cuantitativa, cualificativa y más que toda justa y real de cuál sería el dinero que ha obtenido fruto a efectos de su decomiso. Vamos con la siguiente lámina, por favor. Para eso tenemos que tener las métricas contables de rentabilidad, los instrumentos de evaluación patrimonial y los estándares normativos de proporcionalidad.
términos que se manejan mucho en lo que es el derecho económico o lo que es el estudio del lavado ilícito de activos fijos, productos de sustancias controladas. Vamos con la siguiente lámina. Como les manifestaba, aquí les estamos poniendo ejemplos en cuanto a la mezcla de este dinero ilícito en contratos e instrumentos financieros. Tendría que determinarse una fijación de la tasa decomisable en los intereses a partir del valor ilícito inyectado y sobre el valor del capital depositado. Y en cuanto a las acciones y flujos de capital, la fijación de la tasa decomisable en los dividendos sobre la proporción del monto ilícito financiado por el valor real dentro de la ganancia y dentro de esta investigación que se sigue. Vamos con la siguiente lámina. También están los bonos y los activos tangibles, haciéndole un desglose de los bienes alcanzados por lo que es la pérdida de dominio. Dentro de los bonos están la fijación de las tasas decomisables en el interés resultante del valor ilícito esperado sobre el valor presente por el capital principal del bono, y dentro de lo que son los activos tangibles está la fijación de la cuantía decomisable sobre el valor de compra del activo. Es decir, nosotros entendemos a través de estas láminas ilustrativas que de manera coherente, real y legal tendría que hacerse un análisis conforme los estamos exponiendo en estas láminas. Vamos con la siguiente lámina, por favor. En cuanto a lo que son las mezclas de capitales en patrimonios empresariales, los activos que pueden ser las cuentas bancarias, las cuentas por cobrar, los inventarios, los activos fijos, las maquinarias, los inmuebles y las propiedades. Eso tienen que ver en cuanto a las inversiones. Y estos pasivos que son con financiamiento externo pueden ser los créditos a corto plazo, los bonos y los créditos a largo plazo. También existe un patrimonio neto de capital, de reserva y de utilidad. Todo eso dentro de un financiamiento interno. En realidad este es un estudio pormenorizado, se lo hemos querido plasmar a través de estas láminas para que pueda delimitarse a grandes rasgos, y en caso de que algún colega les toque litigar con un proceso de pérdida de dominio, tomen en cuenta estos paradigmas y estos parámetros que les estamos exponiendo, a efectos de que ya se los pueda desarrollar de manera más precisa y dependiendo de la figura del caso que se dé. Vamos con la siguiente lámina. En cuanto a lo que son las utilidades, vamos a la siguiente lámina. Cada partida contribuye en alguna proporción a la generación de la utilidad, como bien lo sabemos, en cuanto al financiamiento o a la extensión de este dinero ilícito que ha sido mezclado en proporción de igual manera con el capital privado y legítimamente respaldado. Les manifestábamos que estas utilidades dentro del análisis comparativo que realizábamos en la lámina anterior y que les manifestaba de que, que deberían ser utilizados a criterio propio y tomando en cuenta la experiencia que se ha tenido como juzgador y el juzgamiento de estos procesos en consideración a que el suscrito y quien les habla fue el primer juez de sentencia en Santa Cruz en dictar la sentencia de pérdida de dominio. Teniendo todo ese englobamiento de los activos, de los pasivos y el patrimonio neto, a eso podría denominarse lo que es una utilidad. Hablando, si ustedes quieren, en términos de lo que es el derecho económico y empresarial. Y a manera ilustrativa y para conocimiento de todos ustedes.
Vamos con la siguiente lámina. Vamos a adentrarnos en esta primera parte. Hemos tratado de englobar de manera genérica los sustentos, la fortaleza y la exposición de motivos que ha tenido el legislador para sustentar la creación de esta norma. El día de mañana vamos a entrar de manera pormenorizada a lo que es la segunda fase o lo que es la fase del juicio oral dentro de lo que es la pérdida de dominio. Pero para ello quiero hacer una introducción o una exponencia o ponencia de manera introductoria de lo que es el procedimiento de pérdida de dominio de bienes en favor del Estado regulado por la norma especial 913. Vamos con la siguiente lámina. ¿Cuál es la dinámica procesal dentro de lo que es la acción de pérdida de dominio? Los juzgados especializados en pérdida de dominio, ya les manifesté que dentro de la disposición transitoria de la ley 913 establece que deben crearse los jueces especializados en pérdida de dominio. Y mientras el Consejo y se produzca la abrogatoria de la ley del órgano judicial, va a ser de conocimiento en tanto los jueces de sentencia. Está el Ministerio Público y está el afectado como sujetos intervinientes o como sujetos procesales. Está las entidades coadyuvantes que dan la instrucción y de manera directa para que intervenga dentro de estos procesos, las oficinas de DIRCABI, y también están como sujetos procesales los terceros de buena fe cuando el caso así lo amerite o cuando existan estos terceros de buena fe. Vamos con la siguiente lámina. ¿Cuáles son las entidades coadyuvantes? O sea, las entidades del Estado que tienen que coadyuvar dentro de la investigación con el Ministerio Público y la Policía Nacional. Llámese estas instituciones coadyuvantes de procesos de pérdida de dominio, lo que es DIRCABI, el Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas, la Unidad de Investigaciones Financieras, la UIF, están las entidades que deberán proporcionar todas estas entidades deberán proporcionar toda la información con que cuenten o puedan generar. Y las entidades señaladas en los incisos A y B, llámese DIRCABI y el Viceministerio de Defensa Social, deberán plantear cuanta diligencia, acción consideren necesaria respecto a los bienes objeto de la acción de pérdida de dominio. Es muy importante señalar que la unidad de investigaciones financieras es bastante amplio y guarda mucha relación con lo que es la ASFI cuando ven o se dan cuenta del movimiento excesivo de capital que existe dentro de una determinada cuenta. Y ellos también actúan de oficio y en razón a ello ya se les está dando esta atribución de manera imperativa por ley o este mandato para que también sean entidades coadyuvantes por parte del Estado dentro de la determinación de estos procesos por pérdida de dominio. Vamos con la siguiente lámina. Dentro de lo que es el proceso de pérdida de dominio está lo que es la etapa preprocesal y la etapa procesal. Dentro de lo que es la doctrina se establece esta etapa procesal a efecto de que los elementos indiciarios con los que cuente el Ministerio Público, ya sea por una denuncia de un particular, por la misma policía o por cualquiera de estas entidades coadyuvantes, lleguen a determinar o lleguen a poder de manera meridiana esclarecer si existe o no existe ese flujo o ese dinero o ese activo o ese bien real en cualquiera de sus denominaciones que lo hemos mencionado de manera anterior, que como ya ustedes saben, manifestamos de que puede ser dinero, puede ser joyas, puede ser maquinaria, pueden ser bonos, pueden ser activos
pueden ser bonos de capital dentro de sociedades comerciales y también pueden ser los frutos que den origen de estos objetos comprados, cualquiera sea de ellos, y pueda determinarse de que existe suficientes indicios a efectos de que se dé comienzo con el proceso de pérdida de dominio. También el mismo puede concluir, puede formalizarse a través de un postulado que sería la demanda de pérdida de dominio, o directamente pueden ellos, en caso de que no existan mayores indicios, desestimar esta demanda de pérdida de dominio y directamente proceder al archivo de obrados. Dentro de lo que es la etapa procesal, el Ministerio Público pone en conocimiento al control jurisdiccional, que en este caso es el juez de sentencia, diciéndole que se está iniciando la investigación contra esos bienes que se está investigando la identidad. Es decir, la demanda va sobre un determinado bien, llámese un bien inmueble o un inmueble, o lo que hemos determinado y de que está dentro de la norma. Una vez puesto en conocimiento que se está iniciando la pérdida de dominio, la extinción del dominio de ese bien, es que se hacen las diligencias necesarias para poder llegar a determinar quién es la persona que está como titular dentro de ese bien, para seguir con las investigaciones correspondientes. También está la etapa en donde se hacen las publicaciones mediante dictos de prensa en caso de desconocerse el paradero o en caso de que esa persona dueña de ese bien afectado se dé a la fuga o no quiere intervenir dentro de ese proceso. La etapa procesal tiene que ver con la admisión de la acción de pérdida de dominio hasta la emisión de la sentencia. Es decir, la etapa procesal son todos los elementos indiciarios, incluso llegando hasta el embargo. Si existen todos esos elementos recolectados, indiciarios, es que recién se formaliza la demanda de pérdida de dominio y inmediatamente el juez de sentencia dicta un auto de admisión de demanda de pérdida de dominio, el cual, como les explicábamos en el transcurso de estos días en donde hemos estado pasando las siguientes capacitaciones dentro de lo que es la ley 1008, debe cumplirse con la debida fundamentación y motivación legal y la congruencia que establece la doctrina penal como el procedimiento adjetivo de la materia. Vamos con la siguiente lámina, por favor. En cuanto a la etapa o la primera etapa que tiene el Ministerio Público, les manifestaba de que la misma en cuanto a sus actuaciones son reservadas, y así lo manifiesta el artículo 93, en donde inclusive el Ministerio Público, dependiendo de la problemática del caso, puede pedir la reserva de todas las actuaciones al juez de pérdida de dominio hasta la materialización de estas medidas cautelares reales, es decir, hasta que se tenga la anotación preventiva en cualquiera de las oficinas correspondientes y se tenga la certeza de que no va a ocurrir ninguna fuga de capital o va a desaparecer ese dinero, ese bien mueble o inmueble o ese bono de capital. Vamos con la siguiente lámina. Dentro de lo que es esta etapa procesal, a manera de conocimiento de todos ustedes, hemos procedido a hacer estas láminas en donde les manifestaba de que estos actos procesales que dan inicio a la pérdida de dominio son de oficio, por tanto, por el Ministerio Público, en base a informes directos de intervención por parte de la FELCN en una propiedad en donde se esté cultivando sustancias controladas, por ejemplo, o a entidades de las entidades coadyuvantes, llámese el UIF
con la unidad de investigaciones financieras, o a su vez también por parte de lo que son las oficinas de DIRCABI, que se convierte como un sujeto procesal interviniente dentro de lo que es esta demanda procesal. Todos ellos tienen de que adjuntar toda la documentación relativa a estos bienes, manifestando los elementos indiciarios sobre los cuales se presume de que son productos del narcotráfico, y les explicaba también de manera introductoria que en esta parte ya se olvida de lo que es el principio de buena fe. Es decir, dentro de lo que es el proceso de pérdida de dominio, ya no existe la buena fe contractual. Una vez está iniciado o se inicia la acción de pérdida de dominio sobre estos bienes, ya la persona es la que tiene que presentar las pruebas de descargo, ya sea como interviniente de buena fe o como demandado en condición de activo, de sujeto activo titular de ese bien donde se está iniciando la demanda, y demostrar, en base a lo que les hemos explicado de manera anterior, bajo las premisas que pusimos dentro de esas láminas, de que no existía o no existe la procedencia para que pueda desarrollarse la pérdida de dominio de esos activos o de esos bienes reales plausibles en el mercado. A su vez, tiene que ponerse en conocimiento, como les dije, al juez el inicio de la etapa procesal, adjuntando toda la documentación. Es decir, se hace el control jurisdiccional y se pone en conocimiento de que se está iniciando la demanda en etapa preprocesal, para que el juez tenga el control jurisdiccional conforme el artículo 92 de la ley 913 y tenga conocimiento de todas las actuaciones que está teniendo el Ministerio Público dentro de esta etapa preprocesal hasta llegar a la fase postulatoria, en donde si existen todos estos elementos de convicción, pueda llegarse a formalizar esta demanda. Vamos con la siguiente lámina, por favor. ¿Cuáles son los fines de la etapa preprocesal que es de carácter reservada? Identificar y ubicar los bienes, objeto de los bienes de pérdida de dominio, requerir y recolectar la información y documentación que permitan sustentar el proceso del juicio oral dentro de lo que es la pérdida de dominio, identificar e individualizar a los posibles titulares, poseedores o tenedores de estos bienes, objeto del proceso de pérdida de dominio, establecer el vínculo entre el titular, poseedor, tenedor y el bien, así como la configuración de la o las causales de pérdida de dominio. Colectar todas las pruebas que nos permitan demostrar la procedencia ilícita de estos bienes y resolver las exclusiones del proceso solicitadas por el titular del bien, utilizado como instrumento, como cuando no hubiese conocido esta instancia, que esta instancia inclusive puede pasar o puede ser puesta en conocimiento dependiendo del caso que se dé, incluso hasta en ejecución de sentencia o una vez pasado en autoridad de cosas juzgadas. Por eso es que inclusive preveyéndose que el titular de ese bien sujeto a decomiso, investigación y alcanzado por esta demanda de pérdida de dominio no quiera hacerse presente, se prevé para efectos de una legal notificación los edictos de prensa. También dentro de los bienes alcanzados, que también los hemos estado denominados y los hemos señalado en las láminas precedentemente, también están los bienes abandonados, pero que puedan tener alguna utilidad. Es decir, de que alguna persona dedicada al narcotráfico por algún motivo lo hubiera abandonado ese bien, también es sujeto por pérdida de dominio, el cual a través de esta sentencia basada en autoridad de cosas juzgadas, con la sentencia firme, lo pueda determinar de que vaya directamente al Estado, como si se tratara de una demanda de carácter real por la vía civil o a través de lo que anteriormente dentro de la ley 1970
realizaban las incautaciones el juez instructor o el juez de sentencia o el tribunal de sentencia, conforme lo establece el artículo 253 del Código de Procedimiento Penal, cuando nos habla de las medidas cautelares de bienes sujetos a confiscación o de dominio. Situación que es importante que haga mención y que también las ponga en conocimiento a todos ustedes. Vamos con la siguiente lámina, por favor. ¿Cuáles son las formas de conclusión de la etapa preprocesal? El archivo de obrados, cuando ahí nos está enumerando, tomen nota por favor de este artículo, cuando es que se da el archivo de manera puntual, a través de una forma de conclusión, vamos con la siguiente lámina. ¿Y cuáles son las medidas cautelares que se dan dentro de la etapa preprocesal hasta la conclusión de la segunda fase, una vez iniciada la demanda e ingresada a lo que es el juicio oral público y contradictorio? La anotación preventiva, el secuestro, la incautación y la retención de fondos en cuentas bancarias. También el Ministerio Público dispone la adopción de la anotación preventiva y la retención. Obviamente que estos actuados procesales son puestos en conocimiento posterior al control jurisdiccional que se lo realiza en base a lo que establece el artículo 92 de esta norma. Cuando se trata de un secuestro de incautación, el juez decide la petición mediante petición fundamentada dentro de los 3 días hábiles. Es decir, si el Ministerio Público tiene que solicitarle y el juez tiene la tuición dentro de la discrecionalidad que forma parte de la función jurisdiccional y la fundamentación establecida en el artículo 174 en base a la libertad probatoria que establece el artículo 171 y la valoración correspondiente que debe darle a cada uno de los elementos indicados, rechazar esa solicitud o esa intervención requerida por parte del fiscal especializado de pérdida de dominio. Situación que se las pongo en conocimiento para que ustedes lo tomen en cuenta en el ejercicio de sus funciones como abogado litigante y o abogado defensor. Vamos con la siguiente lámina, por favor. ¿Cuál es el término de la etapa preprocesal? Una vez iniciada y puesta en conocimiento del control jurisdiccional, la misma no puede exceder de un plazo mayor a 15 días hábiles computados a partir que se hubiesen adoptado medidas de carácter real que se da dentro de la primera etapa preprocesal o indiciaria. Es decir, ya el Ministerio Público debe formalizar esta acción o puede archivar obrados, dependiendo sea el caso, en este plazo no mayor a 15 días. Vamos con la siguiente lámina, por favor. ¿Cuál es la etapa del proceso? Esto lo vamos a desglosar, o en realidad el día de mañana toda la clase se va a desarrollar en base a esta lámina, lo que es la etapa preprocesal, primera parte, y lo que es la etapa del juicio. Está la presentación de la acción de pérdida de dominio, el auto de admisión que tiene que ser dentro de un día hábil, computándose para este efecto lo que establece el artículo 130, la notificación al afectado o al titular del bien afectado, la publicación del auto de admisión, y también están los edictos de prensa en caso de que puedan surgir otras personas o terceros de buena fe intervinientes y que sean titulares de esos bienes afectados. La contestación a la acción y la de oposición de excepciones se regula conforme al artículo 115 de la ley 913 y las mismas pueden ser conforme al artículo 83
la incompetencia en razón de materia, la litispendencia, la acción defectuosa y la cosa juzgada. Es decir, así como el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal tiene sus causales o su manual de cuáles son las excepciones nominadas, el artículo 83 establece de manera puntual cuáles son las excepciones o cuáles son las únicas excepciones que pueden interponerse dentro de lo que es este proceso denominado pérdida de dominio de bienes en favor del Estado y bajo la tuición de esta norma especial o ley 913. Vamos con la siguiente lámina, por favor. Todos estos aspectos que estamos poniéndoles en esta lámina, que sigue a continuación, son los requisitos que debe de contener el auto de admisión por parte de la autoridad judicial. En cuanto a lo que es la audiencia, netamente del juicio, existe una primera etapa que son el saneamiento de los actos previos. Mañana lo vamos a desarrollar un poco más conforme a la doctrina, la sustanciación del proceso y la producción de pruebas de las partes, y finalmente llega lo que es la sentencia. Vamos con la siguiente lámina. Todos estos puntos los estamos haciendo mención y, como les digo, el día de mañana vamos a estar desglosándolos de manera puntual, pero no quería dejar en este día ponerles en conocimiento a todos ustedes para que el día de mañana ya podamos desarrollarlo y sea una clase más interactiva y haya más interrogantes tanto entre ustedes como el suscrito, como disertante, finalizando también lo que son estas jornadas de capacitación. Vamos con la siguiente lámina. Como les manifestaba, esto es lo que se desarrolla al momento de la producción de la prueba. Vamos más adelante, doctor Denis. La sentencia, ¿en qué forma tiene que darse? Conforme al artículo 111 de la ley 913, para que vayan repasándolas y teniendo conocimiento para la clase de mañana. Vamos con la siguiente lámina. ¿Y cuáles son los efectos y medios de impugnación de la sentencia? El 113 nos habla de los efectos de la sentencia. ¿Cuáles son las ejecutoriales de ley que nos hablan en un plazo de 48 horas a partir de su legal notificación? ¿Y cuál es el efecto material que tiene esta sentencia dictada dentro de estos procesos de pérdida de dominio? Vamos con la siguiente lámina. El artículo 112 de la ley 913 nos establece cuáles son los plazos y las formas en que los jueces deben dictar sus resoluciones dentro de lo que es la ley de pérdida de dominio. Y nos las enumera dentro de este catálogo del inciso A, inciso B, inciso C e inciso D. Vamos con la siguiente lámina. También hago mención a lo que es la apelación, cuando se da la procedencia de esta apelación conforme a la facultad del artículo 119 y cuáles son las causales de la apelación conforme lo establece el artículo 120 del mismo, de la misma norma especial adjetiva denominada 913. A efectos de que tomen nota y tengan un conocimiento, en esta clase, a grosso modo, de lo que es la etapa del juicio oral. Eso sería todo, básicamente, en cuanto a lo que es la clase introductoria de lo que es esta ley especial o ley denominada Ley de Pérdida de Dominio
de bienes en favor del Estado. Le predispuesto a las preguntas que ustedes puedan realizar, distinguidos colegas, estudiantes de Derecho y estudiosos de Derecho, a efectos de que podamos despejar las dudas y, por qué no, ampliar también de manera recíproca el conocimiento normativo dentro de esta ley. Bien, muchas gracias, querido doctor. Definitivamente bastante puntual y honestamente nosotros tenemos ya pues la idea, ¿no? De la forma del planteamiento de esta acción de pérdida de dominio de bienes a favor del Estado. Bien, a continuación me voy a referir a todos quienes están participando tanto en Facebook Live como también así en nuestra plataforma de Zoom, a tiempo de poder formular sus preguntas, a tiempo de poder levantar la mano virtual y solicitar la palabra para que se le pueda trasladar la oportunidad de conversar directamente con nuestro docente invitado y poder ampliar el tema, poder posiblemente establecer algunas bases que son importantes también y bueno, bajo ese contexto elaborar el conversatorio, ¿no? Que es el fondo. A continuación voy a ceder la palabra al doctor Abir Rivero. De esta manera se presenta. Querido doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Desde dónde se conecta, por favor, y cuál es su pregunta? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, doctor. Gusto saludarlo desde Trinidad. Buenas noches, doctor. ¿Cómo le va, doctor? Más que todo, mi curiosidad en este tema es en la competencia, ¿no? Si bien usted habló claro que una vez el Ministerio Público informa para que se inicie el proceso por la pérdida de dominio de algún bien mueble o inmueble de producto del narcotráfico, aquí hay una, no sé si es una mala praxis o lo hacen en dos instancias, yo les comento cómo lo están haciendo. Si bien ya estamos en la etapa de juicio oral, y siempre usted sabe las chicanerías jurídicas, los juicios orales hasta 2 años que se enfermó un imputado cuando son varios, no se lleva a cabo el juicio oral. Dentro de ese juicio oral ya hay una incautación, pongámosle de un automóvil, ¿ya? Hay una incautación dentro de ese juicio oral y al mismo tiempo el fiscal, aparte de llevar el juicio oral incautando ese inmueble, ese mueble, se puede decir por el automóvil, abre también en el juzgado, con el juez de sentencia, abre otro proceso de pérdida de dominio. Entonces, de esa manera, ¿cómo lo estamos haciendo acá? Que yo esta clase la esperaba hace tiempo, ¿no? Primeramente, uno debe de demostrar en juicio oral acá, ¿no? Y sería para mí algo fabuloso que usted me dé una sentencia constitucional que sea vinculante y obligatoria. Tenemos que demostrar que que no viene del producto de narcotráfico dentro del juicio oral con el tribunal de sentencia, y una vez con esa devolución que nos da el tribunal de sentencia, apersonarnos al juez de sentencia en el proceso de pérdida de dominio y demostrarle, no, ya este es otro proceso, ya no está incautado. Entonces estamos siendo juzgados, nuestros clientes están siendo juzgados con dos tribunales diferentes, tanto como el juez de sentencia como el tribunal que le tocó la causa, y los dos con el mismo fin, que pasa a favor del Estado, ¿no? Ya sea por medio de la incautación, que luego que en sentencia la dan la confiscación. Entonces, sería de gran ayuda para mi persona escucharlo a usted, si hay una sentencia vinculante obligatorio, de cómo ya se puede evitar esa mala praxis, porque es la primera persona que yo veo a nivel nacional que lo hable tan claro y lo explique tan bien el tema de la pérdida de dominio. Felicidades, doctor, excelente exposición. Muchas gracias, querido doctor. Y pasando a responder lo que es la pregunta que usted me acaba de realizar, entendemos que dentro de las láminas que expusimos, manifestábamos de que esta es una norma especial exclusiva, en donde tiene su competencia a través del juez especializado o juez de sentencia que ha tenido conocimiento en donde se esté realizando esa investigación. En realidad, básicamente, el espíritu normativo guarda mucha relación con las reglas de competencia que están establecidas en el artículo 49 del Código de Procedimiento Penal. Por otro lado, el numeral segundo
el artículo 2, en cuanto a las finalidades, miren, su inciso B nos señala de manera categórica: regular el régimen de bienes secuestrados, incautados y confiscados vinculados a actividades a tráfico ilícito de sustancias controladas. Es decir, la finalidad en su numeral B, el artículo 2, en cuanto a la finalidad, y el numeral B, que tiene como propósito la creación de esta ley de pérdida de dominio, le da toda la tuición para el fiscal especializado y para el juez de sentencia o juez especializado, que no existe en este caso, que es directamente lo que es el juez de sentencia. Ya el tribunal de sentencia, entiendo de que estaría haciendo una usurpación de funciones porque ya no está dentro de sus atribuciones ver la confiscación de estos bienes, incluso hasta un incumplimiento de deberes por parte del Ministerio Público en caso de que quiera promoverlo, y se estaría dando inclusive una doble persecución, o lo que se denomina el non bis in idem, que establece la persecución penal única señalada en el artículo 4 del Código de Procedimiento Penal. El día de mañana, cuando estaremos desarrollando lo que es el juicio de pérdida de dominio, vamos a hablar más que todo de principios procesales de esta norma o la finalidad en cuanto a los principios procesales autónomos que tiene precisamente la ley de pérdida de dominio, en donde de manera categórica se establece de que se hace una división. Por un lado, los tribunales de sentencia y los jueces instructores y jueces de sentencia se encargan de ver que se cumpla o que se llegue a condenar a una persona. En cuanto al tipo penal, cualquiera sea, establecido en lo que es dentro de la ley 1008. Y esta norma, la ley 913, es netamente y exclusivamente real. Bienes muebles, inmuebles, bienes, valores, bonos, mercancía, joyas, inclusive hasta frutos que han dado esa inversión de ilícitos provenientes del narcotráfico. Eso sería, doctor, no nos olvidemos de que, bueno, hasta el año pasado, el 2018 en realidad, la primera sentencia se dio en La Paz, la segunda se dio en Cochabamba y, bueno, por cuestión de horas, quien les habla cuando ejercía la función jurisdiccional fue el tercero a nivel Bolivia que dictó la sentencia, incluso hasta todo eso está registrado, ¿no? Incluso hasta una nota que existió en el Deber. Pero lo que le quería decir, estimadísimo colega de la ciudad del Beni, excelentísimo doctor, agradeciéndole también su asistencia a esta participación, a este conversatorio jurídico, es de que todavía no contamos con jurisprudencia constitucional ni auto supremo como doctrina legal aplicable para que podamos mencionarlo. Los que sí, el compromiso el día de mañana, mencionar diversos principios procesales reglados en base al ámbito de aplicación y la jurisdicción y la exposición de motivos por los cuales han sido creadas esta norma. Excelente. Considerando algunos casos emblemáticos que me parece interesante poder tocarlos a tiempo de establecer el tema y poder, bueno, compartir también con todos los colegas que están juntamente con nosotros. Voy a hacer referencia a continuación del asunto, el cual va relacionado al tema. Me refiero a una solicitud con una sentencia de pérdida de dominio en un caso por un tractocamión de marca Volvo por una suma considerable de dinero, en donde se puede establecer ahí que la Dirección de Registro y Control de Administración de Bienes Incautados, DIRCABI, se había hecho en su momento y se llegó precisamente a realizar la pérdida de dominio mediante esta acción, ¿no? Y esto había sucedido entre aquellos bienes y valores que llegaron a ser secuestrados en ese momento por la fuerza pública a través de la intervención de la policía boliviana. Entonces, ese es, digamos, de alguno de los casos emblemáticos. Y yo lo quiero establecer de esta manera porque existen colegas que están indicando, pero ¿qué hay de los plazos? Quiero ir más allá. En este caso,
¿Qué es lo que ocurre? En Facebook Live me dicen respecto a lo que nosotros entendemos como el plazo de la etapa preprocesal y la etapa procesal. ¿En qué tiempo, cuántos días, cuántos meses opera también la extinción de la acción? ¿De qué manera funciona en términos de plazos la pérdida de dominio, la acción de pérdida de dominio de bienes a favor del Estado? Una vez empieza la parte segunda o postulatoria, a partir de la formalización de la demanda, que como se lo explicó, inicia cuando en la etapa indiciaria, el conocimiento ante el juez, la anotación preventiva de esto viene y a partir de ahí tiene 15 días. Una vez se formaliza esta demanda y sale el auto interlocutorio, el procedimiento va señalando periodos precisos que no pueden pasar puntualmente si hablamos en términos más de 30 días. Si hablamos de esos plazos procesales, una vez contada o partiendo las notificaciones mediante edicto de prensa, porque hay que considerar que se hacen 2 publicaciones de edicto de prensa en un principio, al momento de la producción de prueba también otra notificación mediante edicto de prensa y al final de la sentencia. Contando ese término computable y una vez el Ministerio Público agilice la publicación de esos edictos de prensa, estamos hablando de un plazo de 30 días en donde debe emitirse una sentencia correspondiente. Para el plazo entiendo, ¿no? Lo que están hablando es el plazo, seguramente el plazo de duración máxima del proceso o la extinción del mismo, ¿no? Entiendo que a eso se refieren, ¿no? Y ese es un buen punto, ¿no? Mañana lo vamos a puntualizar, como mañana, el día de mañana, quiero que sea un poco más interactiva en la clase y un poco más práctica a partir de los principios procesales que les vaya a dar. Vamos a tratar de desarrollar ese tema en ese punto en base a los artículos y las normas precedentes, dándoles también a conocer lo que el suscrito realizaba dentro de la labor jurisdiccional cuando les llegó o cuando le tocó llevar adelante este tipo de proceso. Lo vamos a agendar el tema de los plazos, ¿no? Mañana como sugerencia y gracias al colega, ¿no? Por hacer mención. De igual manera, manifestar a todos los asistentes, si de manera particular les gustara mañana desglosar un tema, que nos hagan conocer para que nosotros nos encarguemos de dar las explicaciones correspondientes y entre todos lleguemos a una conclusión. Bien, doctor, muchas gracias. A tiempo de poder participar todos, tanto la gente que se encuentra en nuestra plataforma, vamos a activar nuestras votaciones para que podamos participar todos y de esta manera generar la pregunta, generar el debate. Y para eso le pido a todos los colegas quienes están participando en Zoom que vamos a lanzar las votaciones y va a salir una pantalla en ya sea su celular, ya sea su computador, desde donde ustedes se encuentren. Y aquí está la pregunta para quienes están observando y la realizamos de esta manera. Pérdida de dominio de bienes a favor del Estado. Pregunta número 1. La vía correcta para impetrar el trámite de pérdida de dominio de bienes a favor del Estado es incidental, es decir, una acción es incidental. La pregunta en la respuesta sí, no, ninguna de las anteriores y otras. Esa es la pregunta número 1 que estamos lanzando para que todos vayamos participando. Ya están votando en este momento. Vemos que se están moviendo las cifras. Estamos pasando las 67 personas que están votando en este momento. Y vamos a la pregunta número 2. ¿Es necesario una sentencia condenatoria para ejecutar la pérdida de dominio de bienes a favor del Estado? Esa es la pregunta número 2. Lo propio, la respuesta sí, no, ninguna de las anteriores. Seguimos esperando, vamos en 2 minutos, 1 minuto más tenemos para que podamos responder en esta tabla, en esta forma de participación que quienes estamos dentro de la plataforma de Zoom. Estamos ya superando las 80 personas que están participando. El cupo es de 100 personas tenemos en este momento únicamente en la plataforma. En Facebook Live tenemos otras 200 personas. Entonces vamos generando bastante polémica también, ¿por qué no? Vamos a cortar en 30 segundos más. Participen todos
en este momento y voten como establece. La pregunta 1, la vía correcta para implementar o impetrar, perdón, el trámite de pérdida de dominio de bienes a favor del Estado es incidental. Sí, no, ninguna de las anteriores u otras. Pregunta número 2, ¿es necesario una sentencia condenatoria para ejecutar la pérdida de dominio de bienes a favor del Estado? Lo propio, sí, no, ninguna de las anteriores. Y en este momento finalizamos la votación y vamos a ver los resultados. Bien, ya se está compartiendo en la pantalla. Estos son los resultados respecto a la pregunta número 1, si la vía correcta para poder plantear o impetrar la pérdida de dominios a favor del Estado es incidental. 46% indicaron que sí es incidental. Un 43% indicaron que no es incidental. Un 7% indicaron ninguna de las anteriores y un 4% indicó que serían otras. En la pregunta número 2, respecto a la necesidad o si sea una sentencia condenatoria para ejecutar la pérdida de dominio de bienes a favor del Estado, contestando afirmativamente, es decir, sí, fue un 52%, un no, un 48%, ninguna de las anteriores, un 0%. Estos son en este momento nuestros datos que tenemos de las votaciones. Estimado doctor Juan José Paniagua, ¿qué análisis le indicaría respecto a las dos preguntas? Dentro de lo que es la primera pregunta, se hacía referencia si es a través de una apelación incidental. Debemos de considerar que dentro de lo que es el proceso de pérdida de dominio, existen dos partes bien diferenciadas. Una etapa preprocesal y otra etapa del juicio. Dentro de la primera parte que se da buscando, si ustedes quieren, si quieren que les ponga un ejemplo, como se llaman los actos preliminares dentro de un proceso penal antes de una denuncia, existen los actos indiciarios o reservados por parte del Ministerio Público. Es decir, el Ministerio Público, las entidades coadyuvantes, cualquier denunciante o la misma policía, al tener indicios de algún bien que fuera producto del narcotráfico, de manera directa procede a la incautación o la retención y posteriormente lo formaliza ante el juez antes de iniciarse. Y ya en el juicio, esta parte tiene que demostrar de que no es producto del narcotráfico, ya sea siendo el titular o el tercero de buena fe. Es decir, o sea, ya no está la buena fe contractual. De manera directa, a través de esta ley, se opera y ya después la parte, si se quiere, hay una inversibilidad de la carga de la prueba, en donde ya esta parte tiene que demostrar el origen lícito de ese bien. Por lo tanto, no puede haber o no puede tramitarse a través de la vía incidental, porque también la ley 913, que comienza todo el procedimiento a partir del artículo 67, en consideración de que el artículo primero, segundo, tercero y cuarto nos habla de cuáles son las instituciones y los aspectos normativos o que dan avance a lo que es esta ley. Es decir, no puede haber, me voy por la pregunta, por la respuesta no. Bien, gracias, doctor. Y la segunda pregunta, ¿cuál sería su respuesta respecto a que es necesario una sentencia condenatoria para poder activar la pérdida de dominio de bienes? Sí, en realidad, claro, el juez tiene que fallar declarando, puede observar la demanda por defectuosa o puede también dar curso a cualquiera de las excepciones en cualquiera de sus cuatro formas que lo manifiesta el mismo procedimiento, o declarar probada esta demanda y directamente ese bien ordenar de que se realice el registro a las oficinas de DIRCABI para que ya sean estas oficinas de DIRCABI las que le den la administración correspondiente y pasen de manera legal y definitiva a los registros correspondientes en favor del Estado. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Vamos a leer a continuación ya las preguntas que nos dejan quienes están siguiendo a través de la misma plataforma de Zoom.
Enseguida voy a leer las preguntas de Facebook Live, un segundo más. El colega Enrique Muñoz nos dice lo siguiente: ¿cuál es el tratamiento legal que se aplica a las personas que resulten implicadas en el blanqueo de esos capitales? ¿Se les inicia alguna acción penal en su contra? La ley de, si hablamos de por la materia penal, entiendo que sí, ¿no? Pero si hablamos de esta norma especial, ninguno. De manera ninguna, porque solamente busca la recuperación de activos y de bienes. Nada más. Directamente es una demanda de carácter real, exclusiva y especial, en cuanto a una de sus características, que como les decía, mañana vamos a detallarlo. Ninguna. Que independientemente si el Ministerio Público quiere pasar antecedentes al juez ordinario o al juez de sustancias controladas, ya es un tema aparte. Pero dentro de lo que es la ley 913, no puede realizarse ningún procesamiento contra ese titular de ese bien demandado de pérdida de dominio. Excelente, doctor, muchas gracias. Hay varios colegas que continúan escribiendo y varios de ellos felicitan a usted por la ponencia y además también por el Día de la Amistad, y que a partir del conversatorio signifique el inicio de una amistad para todos. Me gustó ese mensaje desde Facebook Live. Muchísimas gracias. Igualmente, gente de todas partes del país que nos están escribiendo. Y bueno, vamos a leer a continuación una pregunta realizada por Luis Roberto Mamani Melendres. Nos dice lo siguiente: ¿qué opina al respecto que se tenga que aplicar este proceso de pérdida de dominio en contra de personas que posiblemente hayan salido absueltos de un proceso de sustancias controladas o extinción de la acción penal por duración máxima del proceso? Bien, lo que pasa es que por la vía o por la jurisdicción ordinaria, a través de todos los mecanismos procesales o a través de lo que es el desarrollo de un proceso penal, se busca sancionar en una primera parte a esa persona que ha incurrido en ese acto antijurídico, puede denominárselo, o que hubiera cumplido lo que establece el tipo penal y tuviera una sanción correspondiente. Ahora, esta norma exclusiva o tiene directamente que ver con los bienes, es independiente de cualquier acción, y por eso inclusive en su artículo primero lo define o nos da esta definición. Es muy distinta, independientemente de si la conducta tuviera o no sanción, dentro de lo que es la pérdida de dominio, se hace la investigación de esos activos. Ahora, si entramos dentro de lo que es un proceso, o sea, les hablo de manera procedimental. Ahora, un concepto particular mío, aplicando la labor que hemos tenido como juez, entiendo que si dentro de un proceso ha existido alguna absolución, no tendría sentido de que a esa persona se le siga esta acción real y exclusiva de pérdida de dominio, toda vez de que no se ha demostrado de que esa persona haya incurrido en lo que es esta actividad ilícita, y por lógica, si no se lo ha llegado a sancionar en una primera instancia por algún tipo penal inmerso dentro de la ley 1008, mucho menos se tendría que investigar los bienes que pudiera o no tener, a mi entender. Y en caso de que se lo haga, se podría directamente excepcionar para que se archive obrado cuando en el momento procesal oportuno, es decir, cuando ya se esté desarrollando la etapa del juicio oral, en la etapa de saneamiento que señala la ley 913. Bien, muchas gracias. El colega Enrique Muñoz hace la siguiente pregunta y nos dice: ¿existe el procesamiento y sentencia en rebeldía de un demandado de pérdida de dominio cuando su bien sea instrumento del narcotráfico? Establece, aparte de las notificaciones personales o por cédula, establece de que igual tiene que darse las notificaciones por edicto de prensa. Y con un intervalo de 2 días, no son 2, inclusive.
como les digo, eso mañana quiero que nos dediquemos neta y exclusivamente a eso mañana. A hablar todo lo que son los plazos procedimentales con código y vayan surgiendo las preguntas, interactuando de manera directa con todos nuestros ilustres visitantes y tratando de sellar con broche de oro. En cuanto a la pregunta de nuestro ilustre colega visitante, sí, aparte de la notificación que tiene que darse, si se pudiera dar en todo caso, agotando las instancias administrativas, tiene que igual llevarse a cabo a través de edictos de prensa, como lo establece el mismo código, por lo que se llama el principio publicidad que señala la misma norma. Bien, aquí hay una pregunta, me parece interesante, la realiza el colega Rivero, Javier Rivero, y nos dice lo siguiente: si el proceso es del año 2015 y la ley 913 salió en 2017, entonces ¿puede haber pérdida de dominio en algún proceso que esté vigente todavía? ¿Sería posible? ¿No sería posible? ¿Escuchó, doctor? Lo escuché. Por favor, a nuestros ilustres visitantes, por favor, sus micrófonos, para que no nos perjudiquemos todos. Tengamos un poquito de cuidado con eso. No nos olvidemos que ya se estaría violando un principio constitucional, ¿no? En cuanto a lo que es la garantía del debido proceso. No nos olvidemos de la irretroactividad de la ley, que solamente puede ser posible en dos casos: cuando beneficia al imputado y cuando se trate de beneficios sociales que también beneficien al trabajador. En este caso, no se podría iniciar una acción de pérdida de dominio posterior a un hecho que ya ha estado juzgado o que ya ha estado investigado. A partir de ese principio, y sería interesante, ¿no? En el caso de que suceda o se hubiese dado el caso, interesante, ¿no? Para su estudio y debate, para la interposición de un incidente en el tema de la retroactividad, ¿no? Y llegar incluso, si es posible, a una acción de amparo, en donde el Tribunal Constitucional, entiendo, de que sí o sí le va a dar curso y le va a dar la razón. Buenísimo, doctor. Hay algo interesante que me parece, y tal vez es una problemática de muchos colegas abogados a tiempo de que nos encontramos con este tipo de casos relacionados con sustancias controladas. Yo le veo la referencia y la lógica con la pregunta que voy a realizar a continuación. La formula María Rosario Mostajo y nos dice lo siguiente: buenas noches, querido doctor. En el caso de pérdida de dominio, donde la persona detenida salió con cesación a la detención preventiva y en sentencia ejecutoriada se indica la absolución del caso, ¿cómo procede para recuperar esos bienes si las personas han fallecido? A ver, me habla de un proceso ordinario, ¿no? De pérdida de dominio, ¿no? Entiendo, pues inmerso en la ley 1008, que lo absolvieron a esa persona y se murió. Y lo habría sido absuelta, por ahí va la pregunta, ¿no? Habría sido absuelto ya posteriormente con una sentencia ejecutoriada. Sin embargo, esta persona lamentablemente habría fallecido. Entonces, ¿quiénes serían los directos sucesores? Pues los hijos, ¿no? Ahora bien, si esa es la figura, entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo recupera la propiedad de los bienes? Primero, con una declaratoria de heredero, firme y ejecutoriada por un juez civil. Y a partir de eso, pedir la devolución de esos bienes. Entiendo de que ese es el procedimiento. Y al existir la sentencia que está ejecutoriada y ya causó estado, sería la prueba fundamental para hacerle conocer si es el mismo fiscal u otro que esté en su lugar y atienda el caso, tendría que darse la devolución. Primero, haciendo notar de que son herederos, y segundo, haciendo notar de que está la sentencia absolutoria. Y obviamente los antecedentes en cuanto puntualizar cuáles han sido los bienes que han sido secuestrados y embargados. Básicamente, partiendo bajo esas tres premisas, se llegaría a una conclusión objetiva y tendría que dársele el curso en base a la sentencia absolutoria y la declaratoria de heredero. O sea,
y tiene que ser de manera imperativa, ¿no? Tendría que hacerle el curso. Bienísimo, gracias, doctor. Voy a trasladar a continuación la palabra al colega Manuel Alejandro Janco Morales. Doctor Manuel Alejandro, por favor, ¿desde dónde se comunica y cuál es su pregunta? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, doctor. Buenas noches a los dos doctores. Muchísimas gracias por el curso. Me comunico desde Bermejo, desde Marija. Aquí, gracias por darnos este conocimiento. Una consultita, doctor. Usted, según lo que he entendido de este curso, lo que tiene que ver con la pérdida de dominio se puede ir paralelamente a lo que es el proceso penal ordinario. ¿Qué pasa cuando en el proceso penal ordinario es absuelta la persona, pero ya se ha producido la pérdida de dominio? ¿Se puede recuperar esos bienes, doctorazo? Y muchas gracias por este curso, de verdad, muy ilustrativo, muy didáctico y en beneficio de la población. Mire, está llegando hasta Bermejo, aquí en la puntita de Bolivia. Muchas gracias a usted, colega, por su participación y por haber asistido a este curso. Si existe, lo que he tratado de dar a conocer a todos ustedes es que este proceso es independiente y es aparte de lo que tiene que ver con la libertad o la sentencia de una persona, porque va directamente contra los bienes atacados del narcotráfico. Le entiendo la pregunta, querido colega, que usted ha tratado de formular, en cuanto si existe una sentencia condenatoria, absolutoria, perdón, no tendría por qué haber perdido dominio. Es elemental en esta fase indiciaria, antes que se inicie la etapa preprocesal o la etapa primera, cómo el Ministerio Público va a tener indicios o va a tener algún argumento técnico, lógico o valedero para iniciar una demanda de pérdida de dominio cuando a través del juicio oral, público y contradictorio, que es la fase esencial que nos señala el procedimiento penal, la etapa cumbre, no se ha demostrado la participación de esa persona dentro de un delito inmerso en la ley 1008. Es decir, sería incoherente, sería inaudito y sería, si hablamos de manera técnica, susceptible a una excepción que establece el mismo procedimiento y que se da antes, lo que pasa es que antes de que se inicie el juicio oral hay una parte que se llama saneamiento de actos procesales. En esa audiencia es ahí donde de manera categórica se puede interponer una excepción y el juez tendría que darle curso. ¿Cuál sería la única prueba, la prueba madre? La sentencia absolutoria o la copia legalizada de esa sentencia absolutoria, nada más. Y el juez no tendría argumentos, no tendría por qué tener indicios. Esa creo que es la respuesta que hacía usted, estimado colega, desde la ciudad de Bermejo. Gracias, doctor. Saludos a la gente de Bermejo, a todos los colegas por allá también. Bien, mi estimado doctor, ahora sí nosotros vamos a hacer ya las conclusiones, ya cerrando el evento para el día de hoy, pero previo a ello tenemos la última intervención, las últimas dos preguntas que he visto que han realizado repetidas veces a través de Facebook Live, así también a través de esta plataforma Zoom, y lo vamos a hacer interactivamente, es decir, no solamente usted, sino también todos los colegas que participamos, vamos a poder establecer cuál es nuestro criterio y para ello ponemos en pantalla a continuación las dos últimas preguntas para esta noche y una vez más les pedimos a todos los colegas que estén atentos a través de su teléfono celular, a través desde su computador, desde el medio que se conecten, ustedes pueden votar. Doctor, usted también vota, ¿verdad, doctor Juan José? Sí. Bien, bien, así me gusta. Doctor, escuche, la pérdida de dominio de bienes nos dice la siguiente pregunta. 1. ¿Es recurrible la resolución que ordena la pérdida de bienes a favor del Estado? Sí, no, ninguna de las anteriores. Segunda pregunta. ¿Aquella resolución que ordena la pérdida de dominio de bienes también alcanza a los herederos? Esa pregunta está relacionada a la que hace poco acaba de responder. Lo mismo, puede responder afirmativamente sí, negativamente no o ninguna de las anteriores. Estamos a menos de
50 segundos de cerrar la votación en este momento y ya está participando todos quienes se encuentran en nuestra plataforma. Esta manera activa que nosotros estamos teniendo con todos los participantes de Zoom hace que mantengamos de manera permanente las 100, 90, 95 personas quienes estamos en nuestra plataforma, ¿no? Y Facebook Live, evidentemente, no pueden ver este tablero. Sin embargo, también pueden participar, ¿por qué no? Y todos sentirnos unidos. Más aún cuando estamos en este tiempo de amistad, ¿no? De amor, ¿por qué no? Doctor Marco, antes que aquí se me vaya, mire, respondiendo más o a mayor abundamiento a la pregunta que nos hacía el colega de la ciudad de Bermejo, el artículo 83 nos establece cuáles son las excepciones procesales. En caso de que haya habido una sentencia absolutoria y se esté iniciando el juicio real o la demanda real de extinción de dominio a favor del Estado. El artículo 83 enumera en su numeral 1 4 incisos, ¿no? La incompetencia, la litispendencia, la acción defectuosa o la cosa juzgada. Y nos manifiesta el numeral 2 que debe hacerse dentro de la etapa de saneamiento, conforme el 109, antes del juicio oral. Entiendo que planteando una de estas excepciones y solamente demostrando la sentencia absolutoria, directamente debería caerse la demanda de pérdida de dominio, no siendo necesario que se demuestre la procedencia, la necesidad de adquisición de ese bien o el origen lícito para tratar de adquirirlo. Directamente con la sentencia absolutoria, entiendo de que sería suficiente prueba, en contrario, a efecto de desestimar esa demanda. Bien, muchas gracias, doctor. Cerramos votación. Ahora sí, en 2:50 minutos hemos cerrado votación y estos son los resultados. Se está compartiendo en cada una de las pantallas. Usted la ve, los resultados en la pantalla, ¿verdad, doctor Juan José? Sí. Muy bien. Sí, estoy viéndola. La pregunta 1, ¿es recurrible la resolución que ordena la pérdida de bienes a favor del Estado? Un 85% de todos quienes estamos participando dijeron que sí. Un 15% indicaron que no. Un 0% indicaron ninguna de las anteriores. A la pregunta número 2, ¿aquella resolución que ordena la pérdida de dominio de bienes también alcanza a los herederos? La respuesta afirmativa, indicando que sí, llegó a un 79% de los participantes, indicando que no a un 19% de los participantes. Ninguna de las anteriores a un 2% de los participantes. Querido doctor Juan José, ¿qué opinión le merece las preguntas y la participación de la gente? No, del artículo, a partir del artículo 113, a ver si me deja verificar, efecto de la sentencia ejecutoria LGL, sí, causales de apelación. El artículo 120 de la ley 913 manifiesta cuáles son las causales de apelación y cuánto es el término. Además, no nos olvidemos que el 109, numeral primero de la Constitución Política del Estado, garantiza el derecho de impugnación y el derecho a la doble instancia. Es decir, que inclusive todas las resoluciones son apelables, como lo hemos visto inclusive en el curso que hemos tenido de excepciones e incidentes, de que toda resolución, todo recurso, todo incidente es apelable. Máxime si se trata de una sentencia de primera instancia. Con esto es que el Estado garantiza el debido juzgamiento a través de tribunales competentes constituidos con anterioridad al hecho que se está juzgando y por colegiados que cumplen las condiciones previstas por ley para acceder a ese cargo. Inclusive hablabas hasta del principio de iure novit curia. Bueno, ya es muy amplio el tema. Lo que quiero dar a entender es de que sí, estas resoluciones son apelables conforme lo establece el artículo 120 de la ley 913 y el artículo 109 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el principio del el derecho a una segunda instancia o doble instancia. Bien, gracias, doctor. Con respecto a la segunda pregunta, ¿aquella resolución que ordena la pérdida de dominio de bienes también alcanza a los herederos? Precisamente estuvimos viéndolo dentro de los fundamentos normativos o dentro de la primera parte en donde estaba haciendo su alocución o intervención el suscrito dentro del presente seminario,
en donde señala que los bienes alcanzados por la pérdida de dominio también va contra los que han sido heredados a través de un causaviente o a través del de cuyos, a través de una herencia. Es decir, que sí están alcanzados. Querido doctor, muchísimas gracias. Honestamente, todos estamos muy contentos, muy felices. Estamos en un día de la amistad totalmente diferente. Por lo general, otros años siempre era un momento para reunirnos de repente, compartir por ahí una carnecita, qué sé yo, y divertirnos entre todas las amistades. Pero por lo menos virtualmente queremos hacerle llegar esas buenas vibras a todos los colegas repartidos en todo el país, quienes nos están siguiendo mediante nuestras redes sociales, Facebook, además también de Zoom, Instagram y todo aquello, pues darle las gracias y decirles feliz día de la amistad a todos, feliz día de la amistad, mi querido doctor Juan José, y pues muchas gracias. Cerramos este día ya de las jornadas y estamos listos para ya el día de mañana, pues recargar pilas con la última parte de la capacitación. Un abrazo virtual a usted, doctor Marcos Soruco, doctor Denis Torres, por esta gran iniciativa que han tenido de capacitación debido a la pandemia, en donde no puede haber muchas reuniones en público, hay que tener cuidado a la salud, en donde también se está aprovechando el tiempo a través de esta clase para despejar ciertos conceptos, fortalecer los conceptos ya adquiridos en derecho y que también nos mantengamos unidos y tratemos de tener un conocimiento cabal de lo que es la rama del derecho. El agradecimiento siempre a todos los asistentes a este magno evento o a este coloquio jurídico y esperándolos el día de mañana con la última clase virtual o con el módulo número 5, en donde vamos a estar hablando de manera directa de lo que es el juicio oral dentro de la ley de pérdida de dominio, con clases prácticas y de manera interactiva, en donde el suscrito tratará de darle todos los principios que abarcan esta norma. Eso sería todo y que tengan muy buenas noches, esperando que hubiese sido de su agrado la presente disertación. Gracias, doctor. Gracias, colegas. Gracias a todo Bolivia. Buenas noches. Chao, chao.